Estamos con Cristian Zurita, posible candidato a la presidencia de la República, en reemplazo del fallecido Fernando Villavicencio. Y queremos, Cristian, hacer algunas preguntas que serán publicadas en Diario Expreso. Por favor, para efectos del registro, su nombre y usted quién es. Cristian Zurita, de profesión periodista, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye 25. Fernando Villavicencio dejó pruebas de la supuesta colusión entre asambleístas que usted ha mencionado en un video para matarlo. ¿Tiene alguna información que nos pueda compartir? Hay una denuncia pública que él la presentó el 13 de abril de este año, en el que dejó evidencia de las amenazas que estos asambleístas habrían realizado. Él señaló que gracias a la escucha de dos asambleístas que prefirieron guardar anonimato, conoció de un supuesto plan que buscaba quebrarlo, ¿sí?, bajo la modalidad de sicariato. Eso es un documento público presentado por Fernando Villavicencio, publicado a través de redes sociales, ¿sí?, y que consta en la Fiscalía General del Estado como una denuncia pública. Conversando con quien fue parte de su equipo en ese momento, recordaron el boletín de prensa y la denuncia que hizo, pues de allí constan los nombres de cada uno de ellos, así que no es ningún misterio lo que se está contando. He visto por redes sociales hace poco que el señor Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, piensa colocar una denuncia penal, debo entender, contra mí. Pues yo debo señalarle que la fuente es el documento que presentó el ex asambleísta, está presente y no es que he faltado a la verdad ni a la palabra de quien fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En vista de la existencia de una denuncia, ¿no debía haber sido como parte de los protocolos que la Fiscalía se ponga en contacto con la policía para brindar algo más de seguridad o tomar resguardos para el candidato? Después del asesinato de Agustín Intriago, ¿sí?, alcalde de Manta, la cuarta ciudad más importante de este país, ¿sí?, la campaña de Fernando Villavicencio solicitó a través del Centro de Inteligencia Estratégica se reperfile la condición de información con respecto a la seguridad del candidato. En una reunión que en este lugar, que fue casa de campaña de Fernando Villavicencio, llegaron autoridades de esa entidad y dijeron que ellos iban a emitir el impulso para que sea la policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quienes conozcan y pues reperfilen primero la condición de seguridad y generen más procesos de inteligencia con respecto a la seguridad de Fernando Villavicencio. ¿Eso se concretó? ¿Qué pasó? Pues ya vemos que efectivamente no pasó absolutamente nada. Sí, el hecho es que pues ni se conoció ni se tuvo más acceso a información de inteligencia, ni el equipo que estaba al frente de la seguridad de Fernando Villavicencio era el indicado. Ha sido calificado desde distintos sectores como un asesinato político, porque más allá de las denuncias que hacía, según la esposa, estaba bajo custodia del Estado, por la policía ser parte del Estado y por obviamente al ser parte del Estado ellos tendrían que como que responder. ¿Usted qué cree? Es un asesinato político, ¿sí?, a manos de mafias políticas, ¿sí?, y eso es lo que las investigaciones deben determinar. Señalar que se trata de un crimen de Estado, todavía tenemos un camino muy largo. Lo importante es que este momento el Estado, bajo toda su institucionalidad, preste las facilidades. Exactamente, preste todas las facilidades para que esta investigación
pueda fluir rápidamente bajo los parámetros del FBI. Lo que esperamos es que ellos emitan las metodologías adecuadas y necesarias para que, fuera de las discrecionalidades que cometen los agentes fiscales y policiales en el Ecuador, pues se evite toda gama de subjetividades, construyan una poderosa teoría del caso y lleguen a aprobarlo de forma rápida. Las investigaciones nunca son fáciles, siempre son lentas. No le podemos pedir en este momento una respuesta inmediata, pero tampoco podemos descuidarnos y decirles que tienen carta abierta para hacer de las investigaciones lo que ellos crean. Eso creo que bajo ninguna circunstancia debe pasar. La Fiscalía nos debe dar a conocer estos nuevos protocolos que deben implementarse dentro de los procesos de investigación, quienes estarán al frente de lo que significa la construcción de la teoría del caso, cómo es que efectivamente se van a consolidar las pruebas, sean periciales, ¿sí? y otras que se incluyan en la investigación, y revisar con claridad los pedidos y acuerdos de cooperación penal internacional, ¿sí? entre los países, sea Colombia y Ecuador. Ahora, independientemente de lo que ocurra mañana, pasado con el tema de la candidatura, en este momento, siendo optimistas y de darse un eventual gobierno Zurita González, ¿qué papel jugaría María Paula Romo ahí? Mire, en la selección de mi candidatura no ha tenido absolutamente nada que ver, no ha intervenido, ¿sí? No ha sido parte, y pues ha dado toda la libertad, ¿sí?, al buró político que constituyó Fernando Villavicencio, para que de allí, ¿sí?, se escoja al sucesor o a quien reemplazaría a Fernando Villavicencio, ¿sí? Es decir, ahí no ha habido un diálogo, ahí no ha habido un acuerdo, ahí no ha habido una imposición, ahí no ha habido absolutamente nada, y es así como se va a mantener. ¿Usted no teme correr con la misma suerte de Fernando Villavicencio, considerando que si es que hubo la delincuencia organizada, quien sea, que tuvo las agallas para deshacerse del candidato que era opcionado, estaba subiendo de lo que habían señalado, tenía muchas opciones de pasar a segunda vuelta? Entonces, ¿usted cree que podría, en el caso de una eventual calificación de parte del Consejo Nacional Electoral, cree que podría sufrir alguna suerte similar a la de él? ¿Teme amenazas? Si Fernando fue asesinado es porque era una amenaza y sabían que podía ganar. Entonces, usted, si el peligro sigue latente. Y si es que yo efectivamente puedo capitalizar bajo la imagen de Villavicencio todos esos votos, pues soy una amenaza. Y vienen también por nosotros. Diario Expreso publica las cuentas que los candidatos, en este caso usted precandidato, tienen con el fisco. ¿Cómo están sus cuentas con el fisco? Declaraciones de impuestos. Están al día, sí, están totalmente al día. Mis cancelaciones de impuestos se basan sobre todo bajo la modalidad de servicios prestados, y lo que tengo es un promedio de pago importante de IVA anualmente, más no de impuesto a la renta, porque no estoy dentro de los rangos de lo que significa el pago de esos valores, pero dentro de lo que significa impuesto de valor agregado, diría que es un valor respetable. Ya. ¿Diría usted, si es que gana el sí en la consulta por el Yasuní, cuáles serían las medidas? ¿Quitaría subsidios? ¿Elevaría impuestos? Considerando que el Banco Central dice que de ocurrir eso, de ganar el sí, habría un déficit de alrededor de 700 millones de dólares que tendría el fisco por ese tema. Fernando Villavicencio fue claro en señalar que si es que ganaba el sí o ganaba el no, había un plan, y en verdad hay un plan, ¿sí? ¿Cuál es el plan? De ganar el sí, es verdad, en el cual se deben parar los procesos de explotación. Tiene que haber un plazo para la salida de estas empresas, ¿sí?
a fin de que pues no puedan existir procesos o arbitrajes internacionales que terminen facturando a altos costos por condenas al Estado ecuatoriano. Tiene que haber un periodo de salida ordenado y largo en el cual parte de esas inversiones realizadas estén amortizadas, ¿sí? Y pues la recuperación de esos recursos pasa por la renegociación de los contratos de servicios específicos con inversión que tiene el Estado con todas las empresas. De ahí señaló que se podía hacer una correcta negociación en la cual se podía obtener hasta 500 millones de dólares. Hablando de seguridad, precisamente el candidato que usted podría reemplazar en el caso de ser calificado por el Consejo Nacional Electoral fue víctima de lo que está viviendo en materia de seguridad, de lo que se está viviendo en el país, el tema de la violencia que ha crecido. ¿Cómo se arregla eso? No, ese es un tema que debe pensarse integralmente, ¿sí? O sea, el plan que Fernando Villavicencio estableció sobre seguridad ciudadana tiene varios enfoques, que primero pasa por la inversión necesaria para las entidades de seguridad pública, ¿sí? E implementación de equipos tanto técnicos como armados para que puedan defenderse con claridad de los grupos peligrosos. Un tolete no se compadece con un fusil y ellos deben tener pues todo un kit armado para enfrentar este tema. Luego se habló de la constitución, o la creación de un nuevo cuerpo policial llamado antiterrorismo, que debe empezar a operar basado en acuerdos de cooperación internacional, sea con los países que tienen mayores capacidades de entender es táctica y estratégicamente cómo enfrentar este crimen, el crimen, ¿no es cierto? Pasa por la depuración de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de sus altas autoridades y el sometimiento. ¿Por qué no era el indicado? ¿Porque no supieron reaccionar en el momento? Nunca fue un equipo que tuvo la real capacidad de respuesta ante una amenaza real, tal como quedó en evidencia el 9 de agosto cuando Fernando fue asesinado. Pese a ello, él tenía una gran confianza en ese equipo, ¿sí? Y pues él siempre pensó que se sentiría protegido junto con ellos. Yo creo que lo he dicho públicamente que todo ese cuerpo, ¿sí?, a excepción de dos personas, dos policías, todos tienen que estar bajo sospecha por la forma y las circunstancias en que él fue asesinado. Caso de llegar usted a la presidencia, salvando todos los obstáculos que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, ¿qué garantías puede dar usted de que el asesinato de Fernando Villavicencio se va a esclarecer y que no va a quedar en la impunidad como han ocurrido otros, en donde se encuentra al que disparó, al que ayudó, pero no se encuentra al que ordenó? Porque generalmente el que ordenó está como 10 círculos más arriba del que realmente cometió el delito. Entonces, ¿qué garantías hay de esclarecimiento y no impunidad en este caso? Tengo la plena seguridad que si llego al poder vamos a esclarecer este y otros crímenes, ¿sí? Yo tengo asumido como personalmente sí, un compromiso para luchar contra la impunidad de todos estos crímenes, ¿sí? Y pues estableceremos las condiciones para que policía y fiscalía puedan hacer un trabajo muy profundo para identificar los crímenes. Estoy seguro que se puede llegar a identificarlos, siempre y cuando el gobierno actual haga su parte. ¿Cuál es la parte del gobierno actual? Tiene que precautelar la vida de quienes han sido identificados y se encuentran en este momento en manos de la justicia y están en alguna prisión del Estado siendo precautelados. O sea, si son asesinados, pues todo esto se complica y se dificulta. Pero por eso hay que trabajar pues con un ritmo, no con premura, sino con un ritmo que permita obtener valiosa información. Mire, el caso Gabela, ¿sí?, que incluso a pesar de los
intentos de opacar y esconder las pruebas, de alguna manera ha llegado a desembocar en caminos claros de quienes podrían estar directamente involucrados, ¿sí? Después de tantos años.